Damos la bienvenida a todos nuevamente y estamos en Génesis 32, versículo 1 hasta versículo 32, donde estamos considerando los encuentros de Jacob, que tuvo de regreso a la tierra de Canaán. Y en la primera parte estuvimos considerando el encuentro de Jacob con los ángeles, donde Dios, a través de esa aparición, a través de los ángeles, estaba tratando de traer el cuidado y de traer tranquilidad a Jacob, que se encontraba en momentos de angustia, en momentos de temor frente a Esaú, su hermano. Y en esta ocasión vamos a continuar mirando el segundo encuentro que Jacob tiene en este capítulo 32, y es el encuentro con Esaú a través de su siervo. Y está registrado en versículo 3 hasta el versículo 21. Y vamos a tratar de mirar en esta ocasión, allí en versículo 3 hasta el versículo 21. Y dice la escritura: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi siervo, a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirte a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy entre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de sí por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirá: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguará su ira
con el presente que va delante de sí. Y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y aquí tenemos la segunda parte del estudio de Génesis 32, donde estamos considerando los encuentros de Jacob, que son tres, que Jacob tiene de regreso a la tierra de Canaán. Y el primer encuentro fue con ángeles de Dios. Y el segundo encuentro es con Esaú a través de sus siervos. Y aquí lo tenemos en el versículo 3 hasta versículo 21. Y vamos a tratar de leer el versículo 6 del capítulo 32, donde dice la escritura: y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, y los puso en dos campamentos. Y aquí tenemos entonces el segundo encuentro que Jacob está teniendo, y es el encuentro con Esaú a través de su siervo. Y vemos lo que nos revela entonces este encuentro. Vamos a mirar lo que nos revela este encuentro. Lo que nos revela este encuentro: el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. El primer encuentro con los ángeles vemos que nos revelaba el desconocimiento de Jacob del cuidado de Dios. Y este segundo encuentro nos revela el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 7 en adelante nos muestra el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios, a pesar de que Dios había tratado de traer tranquilidad, de traer paz, cuando le mostró esa gran cantidad de ángeles que Jacob mismo llamó a ese lugar Manaín, que quiere decir dos campamentos de ángeles. Vemos aquí el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. Y dice versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor. Y aquí el escritor nos muestra la magnitud de la angustia que Jacob sintió al recibir la noticia de parte de los siervos que Jacob venía a su encuentro con 400 hombres. Y Jacob vio que 400 hombres para venir a recibirle, para venir a encontrarle, era sinónimo de una confrontación para con él. Pero es interesante que en el capítulo 33 vemos que Dios estaba utilizando esos 400 hombres para brindar protección a Jacob, aparte de la cantidad de ángeles que Dios había enviado a él. Y aquí vemos que el versículo 7 pues nos está diciendo que el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios le llevó a turbarse, le llevó a experimentar un gran temor. Y esa es las consecuencias cuando el hombre desconoce y quita la confianza de Dios y la pone en sus recursos. Y aquí tenemos en Oseas el capítulo 12 y versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ese capítulo 12 de Oseas está haciendo alusión a Jacob, y vemos que al igual que Jacob había mostrado
desconfianza, había mostrado temor para con sus enemigos. La nación de Israel también estaba mostrando el mismo temor y desconfianza para con Dios. Y aquí vamos a mirar los resultados del desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. Y el primer resultado que vemos es la angustia. Y dice versículo 7, y se angustió. Y eso es lo que la persona va a experimentar cuando tiene desconocimiento de la confianza en Dios. Y aquí vemos que uno de esos resultados del temor es la angustia. Y por ende en Filipenses 4:6, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El segundo resultado del desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios, le vemos que le llevó a confiar en sus propias habilidades, a confiar en nuestras habilidades. Es uno de los resultados de el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. Jacob ya entró a confiar en sus métodos, en sus habilidades para tratar de resolver la situación que tenía por delante. ¿Cuántas veces eso pasa también en nuestras vidas? Usamos nuestros recursos, usamos nuestras capacidades para tratar de resolver las situaciones adversas de la vida. Y allí tenemos que dice Génesis, el capítulo 32, versículos 7 y 8. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y voy a leer en Proverbios el capítulo 3, versículo 5, versículo 6 y 7, donde tenemos una exhortación, donde el escritor a los Proverbios está hablando acerca de nuestra confianza completamente en Dios, sin confiar en nuestros recursos, sin confiar en nuestras capacidades. Y dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jacob aquí se estaba apoyando en su propia prudencia, se estaba apoyando en sus capacidades en vez de apoyarse en Dios. Y dice versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de el mal. Y aquí vemos que Jacob estaba confiando en sus habilidades, estaba confiando en sus capacidades para resolver la situación que tenía por delante. Y vemos el tercer resultado del desconocimiento de confiar en Dios en la vida de Jacob. Y el tercer resultado nos lleva a orar sin fe. Y dice Génesis 32:9, que lo tenemos hasta el versículo 21. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Aquí vemos uno de los apartes de la oración que Jacob está haciendo aquí. Y vemos que Jacob está basándose en las promesas que Dios había hecho. Y aquí lo tenemos en el versículo 9. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová,
que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y dice versículo 10, continúa la oración de Jacob, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y aquí tenemos versículo 9, versículo 10, versículo 11 y versículo 12, donde tenemos la oración que Jacob está haciendo a Dios. Y esa oración está basada en las promesas que Dios había hecho a Abraham, que había hecho a Isaac y que también había hecho a Jacob. Y es una oración muy elocuente la que tenemos aquí en estos versículos 9 hasta el versículo 12. Pero lamentablemente esta oración de Jacob era una oración sin fe, era una oración sin creer realmente en las promesas de Dios. Y ese es el resultado de el desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. Y ese es el resultado del desconocimiento de nuestra confianza también en Dios, que nos lleva a orar, pero sin creer lo que estamos orando. Y por ende, Santiago nos está exhortando en cuanto a la fe que debemos tener al orar. Y dice Santiago 1 y versículo 6, versículo 5 y versículo 6 y 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de el Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Santiago está hablando aquí de que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero dice que debe pedirla, debe orar, creyendo que lo que está pidiendo Dios lo va a otorgar. Y lamentablemente Jacob estaba haciendo una oración muy elocuente, una oración muy bonita, pero lamentablemente sin creer lo que estaba orando. ¿Y cuántas veces esa es la experiencia en nuestras vidas personales? Que estamos orando a Dios, pero lamentablemente estamos orando sin creer lo que estamos pidiendo. Y se cuenta que en cierto lugar había una escasez de lluvia y las cosechas se estaban perdiendo por la escasez de lluvia. Y había una iglesia en ese lugar y los hermanos decidieron reunirse para orar por lluvia y fijaron la fecha del día que se iban a reunir para orar por lluvia. Pero dice la historia que el día que fueron a orar por lluvia iban muchos hermanos, pero solamente un niño que iba entre la multitud llevó paraguas, llevó sombrilla. Y así lamentablemente muchas veces nos pasa. Estamos orando, pero sin creer a lo que estamos orando. Y eso es lo que tenemos allí en el tercer resultado del desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios. Y dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres
en oración, creyendo, lo recibiréis. Y aquí el Señor está hablando acerca de la necesidad de creer en lo que estamos orando. También el evangelista Marcos, en el capítulo 11, versículo 22 hasta versículo 24, pues está hablando también acerca de la necesidad de orar creyendo lo que nosotros estamos orando. Y dice Marcos 11, 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces aquí vemos que el Señor aquí está hablando acerca de la necesidad de orar con fe, creyendo lo que nosotros estamos orando. Y a pesar de que la oración de Jacob era una oración elocuente, lamentablemente era una oración que carecía de fe. Él no estaba creyendo lo que estaba orando. Y cómo nosotros podemos decir que Jacob no estaba creyendo lo que estaba orando, lo dice en el capítulo 32 de Génesis, donde estamos leyendo, y versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirá, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. He aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando le hallares. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro y quizás le seré acepto. Aquí vemos que versículo 13 hasta el versículo 20 nos está mostrando que a pesar de que Jacob había orado, él estaba tratando de realizar las cosas, de arreglar las cosas con sus recursos, con sus estrategias. Y lamentablemente, cuánto de esto es muy común ver en la vida de nosotros. Muchas veces estamos orando al Señor, pero estamos actuando para resolver las situaciones en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, porque no estamos creyendo lo que estamos orando. Y aquí tenemos un ejemplo en versículo 13 hasta versículo 20, donde vemos que Jacob no estaba creyendo lo que él había orado, a pesar de que su oración fue muy elocuente. Era una oración vacía porque no tenía fe en lo que él estaba orando. Ese es el tercer resultado del desconocimiento de la confianza de Jacob en Dios.